En esta tarde, con bastante temor, debo decirlo, pero he tenido ejercicio para una palabra a los hermanos jóvenes y quizás algunos no tan jóvenes, pero que aún no han contraído matrimonio en medio del pueblo del Señor. Y vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 24, versículo 1. Génesis 24, versículo 1. Dice así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora, versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de aguas, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella dijere: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su hombro y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para ver si Jehová había prosperado su viaje o no. Ah, como la historia es bien conocida, quisiera abreviar versículo 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca, he ahí Rebeca delante de ti. Tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado aljabas de plata y aljabas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que habían venido con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor.
Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron: entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Versículo 62. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Hasta aquí esperamos que el Señor bendiga su santa palabra. Estoy pensando en el primer punto en esta escritura que hemos leído, y estoy pensando en la preparación. El primer punto es la preparación para el matrimonio. Sin duda debe haber en el joven, en la joven, en ti que me estás escuchando y viendo por este medio, querida hermana, querido hermano soltero, debe haber una preparación. Y creo que primeramente debe haber una preparación espiritual. Debe haber una preparación con Dios. El soltero, la soltera, antes de dar este importantísimo paso, el segundo paso más importante después de la salvación, algunos veteranos les he oído llamar el matrimonio la segunda salvación. Es necesario, súper necesario tener un encuentro con Dios, prepararse espiritualmente. ¿Cómo tuvo Isaac esta preparación? No lo leímos, pero en el capítulo 22, como si fuera, como dice el libro o el escritor a los hebreos, en sentido figurado, Isaac murió ese día. En sentido figurado, resucitó ese día. En sentido figurado, pasaron estas cosas, como dice el escritor a los hebreos, en la vida de Isaac. Esto fue una experiencia única en la vida de Isaac. Creo que nunca Isaac olvidó aquel día cuando él se encontró con Dios. Un encuentro con Dios. Eso necesita el soltero, la soltera, estar seguro de haber tenido una preparación espiritual, haber tenido un encuentro con Dios. Pero Isaac no solamente tuvo ese día o tuvo un encuentro con Dios, Isaac tuvo un encuentro con el amor. Isaac, versículo 1 del capítulo 22, Dios le dice a Abraham: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. No solamente Isaac tuvo la experiencia del amor de su padre, tuvo la experiencia del amor de Dios. No le hagas nada al muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Creo, hermanos, y perdonen lo sencillo de la ilustración que uso en el capítulo 22 para mirar que no solamente Isaac tuvo un encuentro con Dios, sino que Isaac tuvo ese día un encuentro con el amor. Él podía decir de ese carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, que fue ofrecido en su lugar, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otro ser vivo murió en su lugar.
Eso dice la Biblia. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac. Pero otra preparación, aparte de la preparación espiritual, la preparación, digamos, sentimental, preparar el corazón para amar a esa mujer, para amar a ese hombre que Dios va a poner en el camino, y de verdad estar preparado para esto. Tristemente tenemos que decir que hay hermanos que se casan y parece que no se habían preparado para el matrimonio. Llegan al matrimonio y todo es una discusión, todo es una pelea, todo es un desencuentro. No hay armonía, no hay compatibilidad entre los dos. Y esto nos deja ver que no hubo una preparación previa. Pero debe haber, aunque es material, aunque es meramente humana, pero debe haber una preparación, digamos, de tipo económica. ¿Qué se dice de Isaac? Isaac llegó a una edad donde Abraham le dio a su hijo, como dice el versículo 36, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. En este caso, por heredar, pero Isaac tenía las posibilidades económicas para enfrentar los gastos logísticos, toda esta cantidad de gastos que trae el matrimonio. Si Abraham le dio a su hijo Isaac todo cuanto tenía, eso demuestra que Isaac no era, como decimos en criollo, un botarata, que iba a botar absolutamente todo. No. Isaac estaba preparado para fomentar, para aumentar los bienes que su padre le había heredado, y estaba económicamente hablando preparado para enfrentar el matrimonio. La Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermano soltero, me refiero a los varones. Si usted se consigue una hermana, porque soy varón, pero tengo que hablar con franqueza y me da cierta penita, cierta vergüenza, pero hoy en día los varones como que nos hemos convertido más flojos. No, los varones no se gradúan, las mujeres sí. Los varones no terminan de conquistar a veces sus propósitos, las mujeres sí. Y hay buenas hermanas con casa, con carro, con profesión, con un 15 y último, y hay hermanos que no están preparados. Pero la preparación económica principalmente, no quiero decir que exclusivo, no quiero estar cuadrado en ese sentido, pero la Biblia responsabiliza al hombre de dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, y los dos, dice la Biblia, serán una sola carne. Es decir, que el varón es responsable de proveer una casa, de proveer las cosas de la casa. Como dice Proverbios capítulo 24, versículo 27, dice allí, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Tiene que haber una preparación previa. Hermano, estás pensando en casarte. ¿Qué le vas a ofrecer a la muchacha, a aquella hermana para el matrimonio? ¿Tienes ya una casa? ¿Tienes ya un terreno? ¿Has preparado tus labores fuera? ¿Las has dispuesto en tus campos? Y después edificarás tu casa. Es decir, después viene el matrimonio. Pero debe haber, para cerrar, hermanos, este primer punto, perdonen lo sencillo de mi comentario, pero debe haber antes del matrimonio, en ella y en él. Pero sobre todo quiero, a la luz de la Biblia, responsabilizar a los varones solteros que están escuchando
la enseñanza de la palabra de Dios, a prepararse de manera espiritual, tener un encuentro con Dios, prepararse de manera sentimental. Es una dama con la que te vas a casar, es una fémina. La Biblia le llama el sexo más débil y debes tratar de sustentarla y cuidarla, como dice la palabra de Dios. Proveer. La Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tristemente hay hermanos muy descuidados en sus deberes y en proveer para la casa. Si él necesita algo, se lo compra como de lugar, pero su esposa pasan 5, pasan 10 años, pasan 20 años y no le has comprado todavía la lavadora que necesita. Yo no sé si a alguno le cae lo que estoy diciendo. Perdóneme, por favor, a uno que ya esté casado, pero estamos procurando dar consejos prácticos, sacándolos a la luz de la Biblia, una preparación espiritual, una preparación sentimental, una preparación económica. Ahora, el segundo punto que estoy pensando, aparte de la preparación, yo estoy pensando en el lugar. ¿Dónde conseguir la esposa? ¿No habían mujeres en Canaán? Muchas. Pero Abraham le dice a su siervo, no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Canaán no era el lugar donde Abraham quería que de allí fuera la mujer para ser esposa de su hijo Isaac. Querida hermana, querido hermano, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No es allá afuera en el mundo, no es allá afuera entre los hijos del maligno que vas a encontrar esa compañera idónea para ti, que vas a encontrar ese compañero idóneo para ti, querida hermana. El lugar, ese lugar que Dios dice, la asamblea. Este hombre, el criado, toma el juramento de su señor. Eso lo hacen en la presencia de Dios. Jehová, te juramentaré, versículo 3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. En la presencia de Dios, ellos estaban asumiendo el compromiso de ir allá, al lugar indicado, para conseguir allá y solo allá la esposa para el hijo de Abraham, para Isaac. No quiero como si fuera llover sobre mojado, pero querida hermana, querido hermano, ten muy en cuenta el consejo de la palabra de Dios para buscar a esa esposa, para buscar a ese esposo, según la guía del Señor, en el lugar, en la asamblea. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Buscarla donde el Señor, buscarlo donde el Señor prometió estar. Entonces, el lugar, qué importante no equivocarse de lugar, querida hermana. Querido hermano, no equivocarse de lugar. Usted puede decir, bueno, ella se congrega en otra congregación, pero ella también es cristiana. La Biblia dice que el matrimonio debe ser en el Señor. Es decir, debe estar no solo la voluntad permisiva de Dios, sino la plena voluntad de Dios actuando en el asunto. En el versículo 3, Abraham juramenta por Jehová, delante de Jehová, a su criado. Cuando dice en el versículo 50, entonces Labán y Betuel respondieron, de Jehová ha salido esto. Ellos no dijeron, oh, mira, solamente a Abraham se le ocurre.
mandar a un criado a buscarlo. No, Abraham, eso salió de Abraham. No, ellos dicen, de Jehová ha salido esto. El Señor te ayude, mi hermano, mi hermana, para conseguir aquella esposa, ese esposo, en el lugar. Como diría don Guillermo William en su libro, el lugar de su nombre, es decir, la asamblea. Entonces, la preparación, el lugar. Ahora estoy pensando en la mujer. El criado llega al lugar, hace arrodillar los camellos en el lugar y entonces se arrodilla para orar y él pide a Dios señales que le dé claridad y deja esta oración en la presencia del Señor, pero él dice, sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella dijere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Varias veces en el versículo 14 se dice la, es decir, la mujer, la indicada, la señalada por Dios. Había muchas mujeres allá en Mesopotamia, había muchas mujeres en esa ciudad, muchas muchachas, pero la mujer, la mujer, la mujer. A veces no estamos de acuerdo con hermanos que enamoran a una muchacha por aquí y enamoran a otra por allá y enamoran a una tercera por allá para ver con cuál de las tres se van a quedar. Y están haciendo como que un ensayo de un noviazgo por aquí, otro ensayo por aquí, otro ensayo por allá. No, eso no es correcto. Según la palabra de Dios, no debe ser escoger como escogían los antediluvianos entre todas, viendo cuál era la más bonita, escogiéndola con ojos llenos de fornicación. No, sino debe escoger o debe buscar en la presencia del Señor esa mujer, o quizás más bien dejar, así como Isaac dejó que se buscara una esposa para él, aunque estamos en costumbres y épocas distintas, pero dejar que sea Dios y estar tranquilo, estar esperando reposadamente en la presencia del Señor, que Él sea quien te traiga, como esperó Isaac, que se le trajera hasta cerca de él, hasta sus manos, de la presencia del Señor, la mujer. Y uno va a mirar aquí a Rebeca, la mujer, qué mujer, ¿verdad? El criado dice que ella me diera y también le diera de beber a los camellos. Y eso fue lo que hizo ella, demostrando con esto que era una mujer dinámica, una mujer trabajadora, una mujer no solamente dinámica, trabajadora, sino que en esto estaba mostrando más que sus manos, su laboriosidad. Ella estaba presentando su corazón. Ella está demostrando con esto que era generosa, porque no solamente le da agua, ella le dice que en su casa había mucho pasto y forraje y había lugar preparado para que él pudiera ir y sus camellos también descansaran y sus compañeros. Es decir, aquí está la mujer, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hace ya un poco de tiempo, y quizás aquí en Colombia pocos conocerán o conocieron a doña Ruth de Turkington primeramente y luego de enviudar de Wasleys. Yo le decía a mi esposa cuando la señora Ruth partió para estar con el Señor, yo le dije a mi esposa, después de la muerte de la señora Ruth, ¿cuántas mujeres virtuosas quedarán en Colombia, en Venezuela? Realmente son pocas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Son escasas. ¿Quién la hallará? Solamente va a conseguir esa mujer, la mujer, el que tome ejercicio
en la presencia del Señor para encontrar esa mujer que su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Va más adelante del tema, pero cuando no solamente ella es virtuosa frente al siervo, ella es virtuosa frente a su familia. Como la despiden, se da uno cuenta de la estima que tenía su hermano, su mamá, su familia hacia ella. Pero cuando Isaac la toma y la lleva a la tienda de su madre, dice la Biblia, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es verdad que la muerte de Sara había dejado un vacío, había dejado un hueco, una herida en el corazón de Isaac, pero esta mujer virtuosa fue capaz de consolar y llenar todo ese vacío que había dejado la ausencia de Sara en el corazón de Isaac. Una mujer virtuosa es la que llama la Biblia que edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Querido hermano, ojalá el Señor tenga para ti esa mujer. Querida hermana, ojalá el Señor tenga para ti ese Isaac que está preparado para amarte, y la amó, y la amó. Por eso enfatizaba la preparación espiritual, la preparación sentimental. Este hombre estaba preparado para amar a aquella mujer que el Señor le había aparejado. Eso dice la Biblia. A la mujer la manda a respetar a su marido, a estar sujeta a su marido. Y al hombre le manda la palabra de Dios a amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debes estar preparado, querido hermano, para ponerte en un segundo plano, como si fuera, y darle un lugar prominente en tu corazón a esa mujer con la que te vas a casar. Entonces, la preparación, el lugar, la mujer. Pero estoy pensando en otra cosa, en la hora. Versículo 12 dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Pero dice, e hizo arrodillar, versículo 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. A veces el muchacho puede ser un buen muchacho. La muchacha puede ser una buena muchacha, pero todavía no es la hora. Todavía no es el tiempo. Hay que madurar, hay que quemar una etapa, otra etapa. Hay que esperar. No ser impacientes en este sentido, sino esperar el momento de Dios, esperar la hora, el momento indicado. Este hombre llegó y arrodilló sus camellos, no solamente en el lugar exacto, sino que era a la hora exacta. Muchas veces se dice, él estaba en el lugar, en la hora y en el lugar equivocado. Querida hermana, querido hermano, que no estés en el lugar ni en la hora equivocada, sino que estés en el lugar, pero que estés en el tiempo de Dios. La Biblia dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el matrimonio, como lo estamos viendo aquí en el capítulo 24, más que un asunto de Abraham, de Isaac, de Labán, de Rebeca, de los hombres, del criado, era un asunto que se podía decir, de Dios ha salido esto. Qué interesante que más que los planes sean planes humanos, primeramente este plan se haya preconcebido en el anticipado consejo, en el anticipado conocimiento del Señor, y que sea Él que guíe
en todas las cosas. Entonces, qué importante el lugar, pero qué importante la hora, el momento. Que puedas comprobar, querido hermano, querida hermana, la hora, el momento. Quizás no es tan bueno los noviazgos tan apresurados, pero tampoco los noviazgos que duran muchos años de noviazgo. Puede haber riesgo en los noviazgos que pasan muchísimo tiempo. Entonces, qué bueno actuar a la hora, actuar en el momento de Dios, pedir pruebas al Señor. Hay una hermana que tenía su novio y el muchacho un día con ejercicio en la presencia del Señor veía que las cosas no iban bien. Y entonces él le preguntó, ¿tú le pediste al Señor pruebas de que yo era el hombre? Y ella dijo, sí, yo tuve mi ejercicio, yo oré al Señor. ¿Y qué le dijiste al Señor en tu oración? Bueno, Señor, si Él viene al culto esta noche con un pacto azul, entonces ese es porque es tu voluntad. Y él dijo, pero es que yo tengo un solo pacto. Y ese solo flu que tengo, ese solo saco que tengo es azul. Esa no es una prueba. Entonces él tomó la decisión de cortar con ese noviazgo, porque es mejor cortar. No es que estoy animando a algunos que sean novios a hacerlo, pero es mejor decir o cortar un noviazgo que llegar al divorcio, queridos hermanos, queridas hermanas. La hora, pero estoy pensando en aquella hora decisiva. No solamente la hora en que llegó el criado. Estoy pensando en aquel momento cuando, versículo 56, y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. El criado estaba pensando, este es el tiempo, ya Jehová ha prosperado mi camino, todo se ha demostrado que es la voluntad del Señor, no tienen por qué detenerme más tiempo, esta es la hora. Y entonces le dicen a ella, y ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Yo he estado pensando en este sí de Rebeca. Y ella respondió, sí, iré, dando su consentimiento con libertad. Ella tuvo la plena libertad de en ese momento decir, no iré. O también tener el privilegio, como lo hizo, de decir, sí, iré. Qué importante es decir no. Qué importante es decir sí, pero de manera correcta. El sí tiene como algo que nos lleva a ver, es positivo, sí. El no siempre va a llevar como que es negativo, no. Pero es mejor decir un buen no que decir un mal sí. ¿Cuánta consecuencia se evitaría por decir en vez de sí, decir no? Querida hermana, querido hermano, como dice la Biblia, todo hombre o todo creyente debería ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, pero en este pronto para oír, tardo para hablar. Hermana, no diga sí sin tener la plena seguridad de la guía del Señor, porque ese sí puede ser una gran bendición para tu vida, pero ese sí puede marcar la debacle, el desastre de tu vida. Querida hermana, mucho cuidado en el momento de decir sí. No lo digas de manera desaforada, de manera rápida. Ten cuidado y toma tu tiempo entre las palabras de la mamá, del hermano, del criado. La de ella es la última palabra. Ella no habló de primero, ella habló de último, esperó, aunque quizá no tenía tiempo, no tuvo la oportunidad según la costumbre, pero ella
dijo, sí iré de último. Es decir, el último tiempo fue para ella. Con esto quiero redondear este sencillo comentario, queridos hermanos, queridas hermanas solteras. Tómate tiempo en el Señor y tienes que saber entender la importancia de decir sí o de decir no. Ella dijo, sí iré. La última cosa que digo ya para terminar, estoy pensando en la distancia. Literalmente habían tantos kilómetros, algunos dicen 800 kilómetros de distancia, una distancia como de aquí a Barquisimeto. Los que saben, los que han ido allá, quizá una distancia muy larga. Debe haber en el noviazgo la debida distancia, la debida separación. Llegó el momento en que se vieron por primera vez. Él levantó la mirada para mirarla ya. Los camellos que venían, ella también lo vio. Se bajó del camello, se puso aquel velo. Se encontraron. Él la llevó y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Qué matrimonio ejemplar. Isaac es el único entre esos patriarcas que se casa una sola vez. Y es el único no solamente que se casa una sola vez, el único que tuvo una sola mujer. Abraham, Jacob más tarde también se equivocaron en un sentido, tuvieron varias mujeres, este hombre no. Quizá lo que llevó a Esaú, ver que su padre tenía varias mujeres, perdón, lo que llevó a Esaú tomar mujeres entre aquellas que su padre Isaac no quería, fue el ejemplo pasado de su abuelo. No sé, no quiero culpar a Abraham por esto, pero él se equivocó de lugar y se equivocó de mujer. Aquel hombre Sansón se equivocó de lugar, tomó para sí mujer entre las filisteas y equivocándose de lugar, se equivocaron también de mujer. Pero este recibe su mujer, la lleva a su casa, a la tienda de su madre Sara, y ella cubrió todas las expectativas que él tenía, todo el vacío que él tenía, ella lo llenó. Ella ocupó el lugar que antes había ocupado aquella gran mujer llamada Sara. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude. Perdóneme el resto del pueblo del Señor que no he dicho algo sobre el particular, pero espero a los jovencitos, a las jovencitas, aún en edad adolescente. Este es el tiempo para prepararte. Este es el tiempo para estar adecuadamente preparado para el matrimonio. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.